and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your... Decíamos que la semana pasada vimos los biodigestores, ¿cierto? La producción de metano en buenas cuentas, ¿ah? Y que esto producía este gas, ¿cierto? Que era posible y que tenía un alto componente de calórico, que uno lo podía quemar y producir vapor, producir energía calórica en forma directa, etcétera, y que uno lo podía usar. Y hablamos que la descomposición esta que se hacía en el oxígeno, se sellaba esto y con eso la materia orgánica viva, todos los seres vivos van por un proceso de liquefacción, de acidificación y finalmente se produce el metano, una cuestión natural. Y dijimos que eso, un montón de usos, hablamos desde los usos de fertilizantes, ¿cierto? Pero también uso directo como para producir energía eléctrica u otro tipo de combustible. Biogás en general se va a usar para múltiples aplicaciones. Otro tipo de biomasa, otro tipo de proceso, que son los procesos termoquímicos, ¿ya? Y para eso hay que entender primero lo que es la combustión. La combustión, ¿cierto? Algo que yo sé que todos ustedes saben muy bien lo que es la combustión, pero igual repasemos un poquito. Simplemente es quemar cosas, ¿ya? Eso es. Es como lo primero que hizo el ser humano en su vida para producir energía, que fue quemar leña, ¿cierto? Para producir fuego. Eso es la combustión. Entonces, se requiere básicamente, ¿no? Hidrocarburos, hidrógeno, etcétera. Todos esos son combustibles que prenden. Después se le llama comburente al material que hace arder, que es necesario para que se produzca la llama, que es el oxígeno. Y la temperatura de inflamación, que es una propiedad que tienen que tener el combustible, por supuesto, que tiene que prenderse, ¿cierto? Entonces, la temperatura de inflamación es la temperatura más baja a la cual el material inicia la combustión. Y generalmente luz, ¿cierto? De hecho, el principio básico de las velas, ¿cierto? Las velas es un proceso de combustión que se usa para alumbrar, ¿no? Que fue lo primero que también que se descubrió, ¿cierto? Que es como la antorcha, ¿sí? En versión chica, a escala pequeña. Ahora, en términos un poquito más técnicos, la combustión en realidad son reacciones químicas entre cualquier compuesto y el oxígeno, en realidad. Se llaman en realidad reacciones de oxidación. Y por ejemplo, nosotros como seres vivos, que nosotros producimos nuestra energía, ¿cierto? A partir de los azúcares, en realidad es una combustión lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿eh? Por eso nosotros ardemos, ¿eh? Para estar vivos necesitamos arder, porque de ahí extraemos la energía para vivir. Entonces, en su mayoría los combustibles son de origen orgánico, por supuesto, y el valor depende de la proporción del carbono e hidrógeno que contienen en su composición química. Por supuesto, lo que queremos del combustible siempre es que tenga la capacidad de generar calor. Mientras más calor, mejor el combustible para nosotros, ¿no? Los combustibles sólidos más comunes son, ya lo vimos ya, el carbón, el coque, que es un derivado del carbón, ¿cierto? La madera, el bagaje, el jugo de uva, de fruta, en fin, lo que queda, el ollejo, el racimo, etcétera. Todo eso se llama bagazo, en general, en forma genérica. Caña de azúcar, la turba, etcétera, son todos combustibles sólidos bastante usados. Entre los líquidos, ¿cierto? Están los hidrocarburos, son los más conocidos, el petróleo, ¿cierto? Y todos sus derivados, la benzina, la gasolina, etcétera. El alcohol también. Son usados ampliamente en la industria, ¿cierto? Como combustible. Y no queremos usarlos más, por supuesto. De eso se trata. Se trata de todo este curso, lo que pretende es que no usemos más este petróleo crudo y los derivados, los combustibles fósiles, porque tiran CO2 a la atmósfera. También están los combustibles en forma gaseosa, ¿cierto? Que son los más utilizados: gas natural, mezcla de metano, etano, propano, butano, acetileno,
¿no? Entonces, todo esto son combustibles gaseosos. Entonces, vamos a ver primero los primeros procesos para recuperar energía o para extraer energía que se llama pirólisis. ¿Ya? La pirólisis tiene un nombre bien así como técnico, pero en general cualquiera que tenga una bosca sabe de lo que estoy hablando. La pirólisis es ahí está explicado en la madera, que es eso del aire, y entonces la leña, cuando está a alta temperatura, sin aire, sin oxígeno, empieza a liberar gas. Y ese gas es el que permite que se genere la llama. Entonces, si ustedes miran atentamente, por ejemplo, en una chimenea bosca alguna vez, van a ver que la llama como que aparece sobre la madera. No es que no es como en una fogata, ¿cierto? En estas fogatas que tenemos tan en que vimos que la combustión se produce directamente en el medio material, en la parte donde está la estructura que sea de los neumáticos, de lo que sea que quemaban. Eh, Así que este tiene la particularidad. Lo que se hace acá entonces es, con la temperatura, se obliga a que el gas salga del medio material. ¿Ya? Eso es básicamente la pirólisis. Entonces, producto de esto también, por ejemplo, resinas. eh, Típicamente la gente que tiene este tipo de moscas, qué sé yo, tiene que hacer limpieza permanente de los tubos porque se llena de resina el tubo. ¿Ah? Se le pasa, de hecho, la chimenea, si se le pasa, se tapa la chimenea, y se tapan no por el humo, ¿cierto? Se tapan por la resina que lleva el humo, porque la resina se va adhiriendo a las paredes y se tapan, ¿ya? Entonces, al final del proceso se logra sacar todos los gases, queda simplemente el carbono casi puro, ¿ah? El carbono así como carbón vegetal. Esa es la pirólisis. Eh, entonces, el ejemplo típico que hay de pirólisis es del carbón. El carbón en realidad eh, eh, es una energía química, ¿cierto? Que se libera en forma de calor, que todavía lo usa la gente en el sur. ¿Carbón cómo se hace? El carbón simplemente se ponen, qué sé yo, eh, leña de espino que se corta, ¿cierto? Del espino, este que sale en los cerros de Chile, es endémico el espino. Lo trozan, lo meten en una especie de ruca, a la cual la tapan por todos lados y le prenden fuego controlado y le quitan lo más posible el calor. Entonces esto así se produce el carbón en realidad. Entonces cuando después está listo el carbón, ¿cierto? Y uno lo lleva al asado típicamente, que eso también lo conocemos todos nosotros. Si uno le pone calor a esto, el carbón se convierte en calor al tiro, ¿no? Y se forma un proceso normal de combustión, ¿no? Es el uso tradicional del carbón de leña o el carbón de los asados. Si lo intentas tener eh, abierto al aire libre, esto se hace en una cámara. Cuando se hace en una cámara, si el oxígeno se reduce y se controla, ¿cierto? Se libera menos calor del carbón y en la reacción aparecen nuevos productos gaseosos como el hidrógeno, el monóxido de carbono y el metano, el CH4, que también contienen energía. Entonces, yo no soy experto en este tema, controla el oxígeno de una manera óptima para que todo el proceso aprovechemos la energía de manera óptima. eh, Conforme a medida que se va consumiendo, ¿cierto? Este carbón va liberando un gas, ¿cierto? Y en realidad eso se conoce como gasificación.
es, es un proceso, olvidémonos del carbón por un rato, pensemos en cualquier material que ustedes tengan, si ustedes le aplican calor en forma controlada, con oxígeno en forma controlada, pueden hacer que se disminuya al máximo la generación de llama, o cero llama, no hay llama, pero se produce un gas y queda seco el, el- si a un tomate ustedes le aplican calor fuerte, el tomate va a botar, por supuesto, todo el agua, ¿cierto? Pero también todos los componentes gaseosos que tienen, y esos componentes gaseosos tienen un alto poder calorífico, ¿no? Bueno, esa es la gasificación, que la gasificación está acá con la, dentro de los procesos termoquímicos, ¿cierto? Que también es pariente de la pirólisis, como estábamos hablando. Eh, en el caso del carbón, esto es bien especial, es bien importante. ¿Por qué? Porque el carbón ha sido empleado profusamente y es empleado profusamente por la humanidad para producir energía eléctrica, que es el tema de nuestro curso, ¿ya? Entonces, una manera de aprovechar el calor del carbón es quemarlo directamente, que fue lo que vimos anteriormente. Pero la otra es producir un proceso de gasificación primero del carbón. Entonces, se agarra el carbón, se le transforma al estado gaseoso eh, y se le convierte tiene una palabrita, esto se llama syngas, ¿no? Con Y. Una fuente energética gaseosa es mucho más limpia que llegar y quemar el carbón y es transportable, además, porque se puede envasar en estanques y se puede llevar sin ningún problema de un lado para otro. Por supuesto, produce sustancias secundarias también que deben ser controladas, ¿cierto? Contenidas, el azufre y la ceniza del carbón. Em, con esta tecnología se han construido plantas, como les contaba yo, plantas de producción de energía eléctrica. Ahí tenemos un par de ejemplos en, en Estados Unidos. Entonces, ya entrando un poquito en la materia de nuestro curso, esto para que ya esté claro el asunto, en el lado izquierdo aquí, eh, ustedes tienen, perdón, eh, me acabo de eh, chispotear, ya. Entonces, lo que les contaba, en el lado izquierdo tienen, hay un primer estanque de gasificación, que el objetivo de ahí es justamente sacarle el gas al carbón, ¿ya? Entonces, entra el carbón, ¿cierto? Y un poquito de agua, y se calienta todo esto, ahí donde dice stack, esto se calienta, ahí está la fuente de calor, y en el estanque de arriba, en rojito, donde dice 1, eh, se evapora este gas, ¿ya? Que es el producido por el calentamiento del carbón. Se evapora el, los gases, ¿cierto? Con Y. Ahí arriba, después del 1, ¿cierto? Dobla va hacia abajo, hace la parte del cooling and cleaning, que se enfría un poquito y se limpia. para que, para, ¿Para qué se limpia ahí? Lo que ocurre es que este es un gas, e igual que el gas, si ustedes piensan, igual que el gas del combustible, ¿cierto? Cuando uno, no sé si ustedes lo han hecho, pero, o sea, cuando uno le aprieta la válvula sale el gas y sale con presión. Aquí también el gas viene es llegar a lo que dice ahí el número 3, que es una turbina. Entonces el gas le pega directamente a la turbina y la hace girar, porque viene con presión el gas. Pero para que eso ocurra no le haga daño a la turbina, a los álabes que son metálicos, pero igual si el gas viene muy contaminado, con mucha partícula, se va a empezar a comer los álabes de la turbina y no va a funcionar por mucho tiempo. O sea, no va a durar mucho tiempo este sistema. Y la
2.3 y le pegue, tiene que tener primero la temperatura adecuada y segundo tiene que tener eh, muy poca componente de partículas. Tiene que ser fundamentalmente gas. Entonces, por eso pasa primero por una etapa, que es la etapa 2 ahí, del enfriado y de la limpieza, ¿no? Para que el gas esté apropiadamente tratado cuando le pega a la turbina en el 3. Y como es gas, ¿cierto? Y viene con una altísima temperatura, lo aprovechamos todavía para calentar agua, ahí que el 4, que eso es agua, un serpentín de agua simplemente. Y cuando está en presencia del calor este que baja de la turbina de arriba, se convierte en vapor y el vapor de agua ahora es el que le pega a la turbina 5. Entonces, resumiendo un poco, tenemos en la turbina 3, le llega gas de esa turbina, y después en 5 lo que tenemos es una turbina que es propulsada por el vapor de agua, ¿cierto? El vapor que es calentado por este gas que sale de la otra turbina, ¿ya? Por eso este tipo de estructura que le llevan dos turbinitas, una en la cual el gas le pega directamente para impulsar la turbina, y el otro en el que el calor del gas se utiliza para calentar un segundo, también se genera electricidad, se llama ciclo combinado. Esa es la palabra clave, ciclo combinado se llama, ¿ya? Y con eso entonces, con esas dos turbinitas, echamos a andar los generadores y con eso producimos la electricidad y ahí estamos felices. De esto, nosotros tenemos aquí en Chile varias de estas centrales a lo largo del territorio. Tenemos en la zona de Huasco, tenemos muchas allá, en Huacolda se llaman las centrales ahí, las más importantes. Tencillo, ¿cierto? En la zona de Quintero, en toda esa zona de ahí, también hay centrales de ciclo combinado de gas. En fin, es una tecnología bastante usada, eh, pero o sea, no hay que olvidar que estas son tecnologías que igual finalmente queman cosas, o sea, igual uno puede hacer todos estos procesos para limpiarlo, para que no sea algo tan salvaje como llegar y quemar el carbón directamente. Pero, eh, vamos a ver otro elemento que quería compartir con ustedes hoy día, que son los procesos físico-químicos. En realidad, esto tiene relación con los biocombustibles, entonces por eso lo vamos a ver acá. Eh, esto es bueno que lo sepan. Nosotros no vamos a hacer algún proyecto de esto, pero es bueno que lo sepan porque hay toda una tendencia mundial en este tema y uno nunca sabe en qué va la bolita, ¿ah? Eh, Formas de generar biocombustible a través de procesos termoquímicos, físico-químicos o bioquímicos, ¿ah? Es interesante esto de los procesos bioquímicos, porque eso es lo más high-tech que hay, que es algo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Pero finalmente es el uso de la biomasa por la acción de microorganismos o de enzimas, que son añadidas a los medios de reacción como catalizadores, o sea, vivos, son seres vivos, ¿cierto? eh, que toman la biomasa, ¿cierto? Y la transforman para que uno pueda usarla después como biocombustible y finalmente meterla en el auto y como combustible. Hay otro que son las fisicoquímicas, que la idea es producir un combustible líquido a partir de la biomasa que contiene aceite vegetal por medio del prensado y la extracción de aceite de las semillas por medio del calor para generar productos con un más alto valor o más conveniente, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, los biocombustibles es un combustible ya sea sólido, líquido o gaseoso a partir de la biomasa. Ya, ustedes saben que los combustibles que usamos nosotros, los autos, son todos combustibles que vienen en base a los hidrocarburos, ¿cierto? Los combustibles fósiles.
los combustibles fósiles, ¿cierto? Petróleo, eh, tienen el problema que emiten CO2 a la atmósfera. Del punto de vista conceptual, de nuevo, esto es conceptual y es teórico y lo hemos hablado y lo voy a volver a decir de nuevo, esto es neutro con respecto a la atmósfera si usamos un biocombustible. Porque cuando el auto queme el biocombustible, fue producido a partir de la biomasa, en algún minuto la biomasa captó, por un lado, que captó el CO2 de la atmósfera, hay todo un proceso que lo convierte en un biocombustible, el auto agarra este biocombustible, lo quema y tira CO2 a la atmósfera. Pero ese CO2 a la atmósfera que fue lanzado fue absorbido y va a ser absorbido en el futuro por la misma biomasa. Así que la suma es cero, no es que le esté agregando CO2 a la atmósfera. Hay varios tipos de biocombustibles, es toda una línea de nuevo infinita de investigación, que es el etanol, básicamente, el que algo hablamos de la casa basada de la caña de azúcar, ¿cierto? Pero hay muchos más, está el bioetanol, que es producido a partir del bioetanol, que es un subproducto del bioetanol de arriba, el biobutanol, que es por fermentación de azúcares de biomasa, el biodiesel, que es ester metílico producido a partir de un aceite vegetal animal de calidad similar al petróleo. Eh, ya. Eh, Biocombustibles en el planeta hay mucho despliegue en Estados Unidos. En la región nosotros tenemos bastante producción de distintos tipos. Nuestros vecinos producen mucha soya, por ejemplo, en Argentina, que se utiliza como biocombustible, pero también está Brasil con la famosa caña de azúcar, ¿cierto? Pero también hay producción de maíz, hay producción de un montón de otros tipos de especies. Entonces, se han implementado en muchos países incluso está legalizado. Ustedes saben que no es cuestión de llegar y ponerle cualquier combustible al auto, tiene que estar aprobado por las leyes del país, etcétera. Entonces, aquí son mezclas, se usa una mezcla de 10 a 15% de etanol y el resto es gasolina. 2-5% de biodiesel con diésel y así, son mezclas, ¿ya? O sea, esto es una cuestión importante. Eh, entonces, bueno, de nuevo, aquí hay los biocombustibles, una primera clasificación en líquidos y en gaseosos. Esto se viene investigando hace mucho. Vamos a ver después el caso de Brasil, que está desde el 1920, de esa época en adelante, que empezó sus estudios de etanol. Pero bueno, aquí están los líquidos y están los gaseosos ahí, el biogás siendo uno de los más importantes, ¿cierto? Pero también está el biometano, el biohidrógeno. Entonces, aquí se Profe, pueden ver, ¿sí? que me surgió una duda, como en la U, porque tenía entendido que para el tratamiento de las aguas que se hacía en la facultad, en 850, eh, como que como los organismos que como limpiaban la agua, yo tenía entendido que botaban como gas metano, ¿cierto? Claro, Pero nunca entendí por exacto. qué ese gas no lo podíamos utilizar para el mal olor. Exacto, tal cual. Mira, de los microorganismos hay microorganismos maravillosos que producen no solo metano, hay unos que producen hidrógeno directamente, hay unos tipos de microorganismos que producen eh, biocombustible en forma directa. Es verdad, lo que ocurre es que, a ver, para aprovechar el metano, cuando uno se mete ya en el detalle del asunto, no solo vienen con, sino que además viene con otros componentes. Entonces, tienes que hacer un estudio porque tienes que limpiar probablemente después uno no lo puede ocupar directamente como por ejemplo para quemarlo o producir vapor, etcétera, porque puede ser muy corrosivo. Entonces,
Y cuando uno entra en esa fase, resulta que uno dice, ya, bueno, esta tiene que ser, se hace el análisis, qué sé yo, y se determina ácido, etcétera. Entonces tienes que mandar a hacer válvulas especiales, sistemas de ductos especiales y filtros especiales, y ahí ya la cosa empieza a encarecerse. Entonces, cuando se llega a esa etapa, lo que yo he visto, ¿ah? Es que la gente dice, saca número y dice, no, esta cuestión está muy cara, mira, mejor que veamos esta cuestión. Entonces, lo que típicamente, y eso es triste, pero es así, lo que hacen finalmente es agarrar el metano, lo ponen en una cañería y le ponen un fósforo arriba y lo queman. Chao. Listo. Y en la práctica, yo te estoy hablando de la práctica, ¿ya? No debiera ser así, por supuesto, o sea, debiera haber algún tipo de aprovechamiento, pero esta industria todavía no está muy desarrollada, ese es el tema. Todas estas cosas, si bien se conocen, todavía no hay un desarrollo muy masivo del aprovechamiento de los biocombustibles y para aplicaciones de industrial, o sea, de generación de energía eléctrica, generación de calor, puede ser. Eh, Gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, lo que les contaba yo, que la producción de biocombustibles ha habido bastante estudio, desde, por supuesto, los usos más que se conocen, son los derivados de la producción del azúcar, ¿cierto? La caña de azúcar propiamente tal, pero ahí está el corn, variedades de maíz, ¿ya? Choclos tienen ahí, en fin, bambú también, en fin, hay un montón de la primera generación. Segunda generación ya un poquito más elaborado, se utilizan los desechos de la industria, por ejemplo, la paja típicamente, madera, eh, pasto. Y ya la tercera generación, que es lo que estamos ahora, son los microorganismos, así como las algas, por ejemplo, que son organismos que son impresionantes, que son capaces de ellos mismos producir el biocombustible, en este caso de forma gaseosa. Eh, Así que toda esta variedad hay. De nuevo, cada una de estas variedades, hay gente en el departamento de química o bioquímica que se dedica solo, por ejemplo, a algas. Y estudian solo, y es un mundo, ¿eh? Es un mundo, es toda una industria, etcétera, ¿ya? El bioetanol, o el etanol, pero el nombre técnico es bioetanol, que es el que se obtiene de la fermentación anaerobia de azúcares provenientes de la caña de azúcar, almidones o celulosa, ¿ya? Eh, entonces la fermentación es un proceso biotecnológico que se emplean unos bichitos, que es una levadura u otro organismo, y produce como resultado el etanol, ¿cierto? O sea, ¿cierto? En un espacio anaeróbico, o sea, sin aire, producen el etanol, ¿ya? En un proceso que se llama fermentación, ¿no? Ahí está la fórmula para los que les interese, digamos, pero la glucosa que está en el lado izquierdo, que es el componente básico que tiene los azúcares de todo, de la caña de azúcar, de los almidones, de la celulosa, se descompone en etanol. Eh, Entonces, aquí tengo una comparación del poder calorífico que tiene el etanol, es 26,9, y el de la gasolina es 20, no es 26,9 el de la gasolina, me equivoqué. El de la gasolina es como el doble, el de la gasolina es como 50 y algo, eh, del orden de 50, ¿ya? Entonces, téngalo presente. Era para darle un orden de magnitud. En Google, y lo van a ver al tiro, que el poder calorífico de la gasolina es como el doble más o menos del etanol. ¿Mm? Entonces los autos, el típico uso del etanol, ¿cierto? Está en el auto. Eh, lo,
tenemos un combustible puro, ¿cierto? O tenemos un aditivo para la gasolina. Estas son mezclas en general. Autos flexibles que pueden usar gasolina o etanol, eso también existe. Y así, de aquí viene el chiste, esto que hacen siempre los brasileños, que con la caña de azúcar ellos bien se la toman con alcohol y cachaza, ¿cierto? O bien se lo meten al auto y les sirve para combustible. Las ventajas, por supuesto, un recurso renovable en el sentido de que se produce caña de azúcar, se corta siempre y cuando yo tenga el territorio para hacer eso y, por supuesto, las condiciones para que crezcan, agua, ¿cierto? Presencia solar, etc. De nuevo aquí los aportes en CO2 a la atmósfera es neutro en el sentido de que no se le está agregando, sino que es de la misma, el CO2 que agarró la caña de azúcar, es el que se devuelve. Y mejora la capacidad antidetonante de la gasolina. Y las desventajas frente a combustibles fósiles es que tiene un menor poder calórico que la gasolina, por lo tanto, para una misma distancia se va a consumir más biocombustible que benzina, ¿ah? O que proviene directamente del hidrocarburo. Emisiones de NOx y respecto a la gasolina, y también tiene un tema con la manipulación del etanol, por un tema con las aguas, los estanques de los vehículos, las estaciones de servicio y las tuberías de transporte. ¿Sí? Profe, pero ahí dice ¿Sí? que baja solo un 2 y un 3%, eso no es tanto. Como que, o sea, tiene menos poder calorífico, pero 2 y 3%. O Claro, es que sea, seguramente, como que igual podría ser una mejor opción que lo normal, lo convencional. claro, eso es verdad. Pero yo creo que este 2 o 3% se refiere a la mezcla. ¿Ah? No tendría yo no, es que lo que pasa es que el gran uso que se hace de esto no es solo, sino que es una mezcla, es mezclado. Es una mezcla de gasolina o de benzina con bioetanol. Gracias por la consulta. Efectivamente tiene que haber Gracias. tiene que haber una disminución, ¿cierto? Pero ese 8% me huele que es el que tiene el 10% de bioetanol. Ya. Se puede usar, como es un combustible, como es como el petróleo, es cuestión de quemarlo, ¿cierto? Y yo produzco vapor, ¿cierto? Entonces, y las turbinas, ¿cierto? Fue adaptada para utilizar etanol. Hay un montón de aplicaciones de generación de energía eléctrica, en este ejemplo sacado de Brasil. Había una reducción del 30% de la emisión de NOx comparando con las emisiones de gas natural, ¿ya? O sea, este es más limpio que el gas natural. Usar etanol es más limpio que usar gas natural para producir energía eléctrica, siendo que de los hidrocarburos el gas natural. En el caso de Chile, tenemos un montón de casos de generación de electricidad con bioenergía. Aquí está una muestra y aquí está el año donde hay plantas de biogás, hay plantas que utilizan desechos de la madera, hay plantas de la celulosa, incluso de los desechos sanitarios, ¿cierto? KDM. Pero aquí está, o sea, nosotros acá en Chile tenemos producción, aquí hay una fotografía de la Loma Los Colorados, ¿cierto? De KDM, que está a la salida sur, a la salida norte de Santiago, por ahí por Tiltil, después de Tiltil, ¿cierto? Está esto. Y
se genera energía eléctrica, ¿cierto? A partir de del calor. ¿Ah? Aquí está la capacidad instalada en Chile. Este dato yo lo verifiqué hace poquito. Entonces, 500 megawatts, más o menos, ¿ya? Y lo que sí vi que el metano directamente todavía no se puede, no hay ninguna planta que se genere a partir del metano directamente. Pero sí aquí hay de licor negro, que es un derivado de la producción de la celulosa. Aquí están más tablas, aquí está desagregado por el sistema, son 502 megawatts. ¿Ah? Y tienen, eso significa un 2% de la capacidad instalada al sistema, o sea, todavía es poquito, pero igual es. ¿Ah? Ahí está Valdivia, ¿cierto? Desechos de la forestales, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a los biocombustibles? Que entreguen un balance global, traer de ellos no sea menor que la que tenemos que entregar para generarla, ¿cierto? Obvio, una cuestión obvia. Después tiene que entregar, ojalá, beneficios medioambientales, en el sentido que sea, contamine poco, que sea poco agresivo con el medio ambiente, desde la producción hasta el uso, que sea económicamente competitivo, ¿cierto? Ahí el tema de las biorefinerías es un tema bien importante. Mientras más uno puede refinar este tipo de ser más eficiente y en consecuencia puede ser económicamente competitivo. Y algo que también algo lo hablamos la clase pasada, la idea tampoco es que ocupemos todo el territorio para generar biomasa para ponerlo al servicio del suministro eléctrico, ¿cierto? O sea, la escala debe ser proporcional, ¿cierto? O sea, no puede ser que después no tengamos espacio para. Y aquí yo, finalmente, aprovechando los últimos segundos para contarles nomás que esto en etanol, el etanol en Brasil es un caso súper estudiado mundialmente, y ellos tienen experiencia ahí desde 1920 y tanto. Ahí está un autito, ese fue un primer autito que funciona al coal, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero bien chulo, este es del 1925. Me gusta. Tiene suficiente territorio, un potencial, un análisis de suelo, ¿cierto? Donde yo puedo sacar alto, un promedio bajo, es inapropiado. Como ustedes pueden ver, casi todo es promedio bajo, digamos, y tiene unas zonas de alto ahí. Y lo otro es la zona que se deja para la foresta, para la selva, ¿cierto? Y aquí es con irrigación, sin irrigación, perdón. Y también se ve que una gran porción del territorio estaría como apropiado para. Entonces, hay un montón de estudios que dicen que el 5% de gasolina usado en el mundo para el 2025 podría ser satisfecho por Brasil. Son planes que ellos tienen, ¿cierto? Pero igual les cuento para que vean más o menos los órdenes de magnitud. Y tierras en Brasil. El otro ejemplo que les quería contar, que también, para que vean la diversidad nomás, ¿ah? Un proyecto de hidrometano en Paraguay. Paraguay es bien entretenido como país desde el punto de vista energético. Lo que pasa es que como ellos son dueños de la mitad de Itaipú es la mayor planta hidráulica de Sudamérica, ¿ah? O sea, genera una cantidad de energía enorme. Entonces eso le alcanza para todo Paraguay y demás, y le alcanza para vender. Entonces, por eso Paraguay, desde el punto de vista energético, siempre aparece como uno de los países más limpios del planeta, porque casi toda su energía eléctrica la produce en forma limpia, el 100% de hecho. Y de hecho le alcanza para vender, para exportar. El país es agricultor,
en base a la agricultura y no tiene una demanda de energía muy alta para su producción. Y tiene enormes reservas de agua también. Con la mayor reserva de agua disponible per cápita en la tierra. Y esa también es otra característica bien loca de los paraguayos. Tienen muchísima agua los paraguayos. Entonces tienen unos ríos gigantescos. Bueno, ustedes saben, ahí está la Itaipú, ¿cierto? Pero está el Salto... ¿sabe quién se acuerda? Que una de las principales es la Garganta del Diablo, ¿cómo se llama? Itaipú, ¿no? Son las caídas de Itaipú. Cataratas de Iguazú. Iguazú, eso es Iguazú. Muchas gracias, Iguazú. Entonces, viven básicamente en medio de agua. Entonces, es bien especial eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tienen electricidad, tienen mucha biomasa también. Entonces pueden exportar mucha energía. Este es el balance de energía, pero lo importante está acá. Ellos si tienen electricidad pueden aplicar lo que se llama la hidrólisis, que es poner un cátodo y un ánodo en agua, ¿cierto? Y eso produce hidrógeno por este proceso que se llama hidrólisis. Y se pueden agua a granel y tienen electricidad a granel, pueden producir hasta que se cansen hidrógeno, no hay problema. Entonces pueden vender hidrógeno. Como tienen biomasa, también la misma cosa, tienen biomasa, entonces pueden producir metano, pueden producir hidrometano, en fin, un montón de biocombustibles, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, estos son un par de ejemplos que les quería mostrar simplemente para que vean la diversidad de aplicaciones que puede tener la biomasa, ¿ah? Y las aplicaciones son infinitas. Yo en Chile está muy poco desarrollado esto, pero tiene un potencial enorme, ¿ah? Así que ya, lo dejo hasta aquí y quedo abierto a las consultas. Profe, yo tengo una duda acerca de la integración de la biomasa a la matriz eléctrica. En ¿Ya? comparación a una matriz, suponiendo una matriz renovable, ¿qué tantas ventajas presenta integrar la biomasa? O sea, En comparación a las otras energías que parecen mucho más limpias. claro. Estrictamente hablando, en estricto rigor, la biomasa es renovable, en el sentido de que, dijimos esta cosa aquí puesta, en el sentido de que tú cultivas la biomasa y para el cultivo de la biomasa tú lo que necesitas es sol, necesitas agua y necesitas terreno. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener agua, sol y terreno de aquí a...? La respuesta es sí, o sea, evidentemente con el cambio climático va a haber un cambio de las condiciones, pero terreno vamos a tener, vamos a seguir teniendo agua, tal vez no la cantidad que tenemos ahora, pero sí va a haber agua, o sea, ¿por qué? Porque 2/3 del planeta son agua, o sea, es cuestión de hacer plantas desaladoras y sacamos el agua del mar y la bombeamos a los continentes, o sea, entonces, vamos a tener agua, vamos a tener terreno y vamos a tener sol, o sea, vamos a tener las tres condiciones que se requieren para formar biomasa. Biomasa va a haber siempre. Entonces, desde el punto de vista estricto, la biomasa es un recurso renovable, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, lo que ocurre es que en el caso de la biomasa, finalmente le lleva un proceso en el cual algo de CO2 va a la atmósfera. Y los que defienden la biomasa argumentan que perfecto, si eso se devuelve a la atmósfera ahí, pero igual se va a devolver, porque si la biomasa tú la dejas que
que supongamos ya, el caso de un árbol, ya. No lo cortamos, sino que se cae de forma natural, se hace viejo, ¿cierto? Se descompone, igual produce metano. Igual ese metano produce CO2 y se va a la atmósfera. O sea, el CO2 se va a ir más rápido o a través de un proceso más lento, pero igual se va. No va a haber una alteración directa. Entonces, ahora, desde el punto de vista, si tú querías a mí, ahora, para mí, esto de quemar y ver una chimenea que está tirando humo, por supuesto, no es mi energía renovable favorita. Yo diría que es como la menos favorable para mí, digamos. Me gusta mucho más otra, digamos, me gusta mucho más qué sé yo, si estamos hablando de cosas térmicas, me gusta mucho más la geotermia, me gusta mucho más la termosolar, que hacen la misma cosa, que es calentar vapor o lo que sea para producir la energía cinética a las turbinas y de ahí producir la energía eléctrica. Eso es lo que yo te podría decir. Ya, es que por lo mismo no me queda claro qué beneficio traería la biomasa teniendo estas otras. El beneficio es que es una más, que mientras más, es un principio de seguridad, si tú quieres. El principio de seguridad es que mientras más fuentes alternativas tienes de energía, mejor, porque si te falla una, tienes alternativas. Pero yo diría que una de las cosas buenas que tiene la biomasa es que una vez que tú tienes armado el proceso de generación de biomasa y de aprovechamiento, eso se mantiene en el tiempo y es continuo. O sea, por ejemplo, no va a depender de que un día llueva o no llueva para poder generar energía eléctrica con esto. Tú puedes tener, por ejemplo, las plantas de Arauco, las que usan el licor negro, por ejemplo, en base a la celulosa, están funcionando 24 horas del día, o sea, no dependen, son más seguras y la tenemos disponible cuando la necesitemos. Y es distinto, ponte tú, del sol, que en la variante fotovoltaica, ¿cierto? Si se esconde el sol ya no puedo seguir generando más sol. O en la variante de hidráulica, si tú quieres, dependemos de la sequía. Si hay sequía no tenemos producción de agua suficiente para generar energía eléctrica. Entonces, esta sí es mucho más confiable y está activa las 24 horas del día. Otra cosa que yo le veo positiva, pero ya ahí es debatible, pero yo creo que es positivo, es que tú puedes, te botan basura nomás. Por ejemplo, lo que hablábamos la clase pasada de la industria de alimentos o de los desechos de los aceites que se utilizan. Si tú eso lo aprovechas energéticamente, estás haciendo un uso de esos desechos, o sea, lo estás aprovechando. No lo estás botando a la tierra, no lo estás devolviendo así tal cual a que se descompongan y pasen, no sé, cientos de años, etcétera, sino que estás haciendo. Es bastante que nosotros lo necesitamos. O sea, por ejemplo, en Chile, si tú miras bien el tema de la basura, por ejemplo, el tema de la basura es un temazo. Nosotros producimos basura y ¿qué pasa con esa basura? O sea, la metimos en unos containers que la subimos arriba de un tren y las vamos a botar a Tiltil. Eso es lo que hacemos. Y ahí están los grandes repositorios de aprovechamiento cada vez más inteligente, con todas estas metodologías, cada vez con tecnología más sofisticada, puede haber un uso mucho más eficiente de toda esa biomasa que nosotros producimos por el hecho de estar vivos simplemente. Eso te diría. Ya, perfecto. Gracias, profe. No, gracias a ti por tu pregunta. Súper importante tu pregunta. Respuesta abierta en todo caso. Totalmente opinable. ¿Sí? Hola, una consulta. Usted dijo de que en los procesos de biomasa se usaba lo del ciclo combinado, ¿cierto? Claro. Pero como que existen muchos tipos de ciclos, entonces quería saber si es que este es el más eficiente
Si yo como que comparo con un ciclo de Carnot, o el de, ¿cómo se llama el rey? No me acuerdo cómo se llama. Rankin. Rankin, ese mismo. Claro, ¿Son más eficientes? no, o sea, no es que, a ver, digámoslo así de una, cuando tú usas calor para generar energía eléctrica, eh, por lo menos, un tercio del calor lo vas a perder. ¿Ya? O sea, Ya, eso está adicionado. ¿Por qué? Porque se calienta la atmósfera, o sea, cuando uno camina por las plantas, están calentitas las plantas, entonces, aunque afuera haga frío, hay una pérdida, hay una disipación de calor por el hecho de la combustión que es insoslayable, no lo vas a poder evitar, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Entonces, todos los procesos de combustión tienen en forma inherente una pérdida importante, ¿ya? claro. Efectivamente, todos estos procesos lo que tratan de hacer es maximizar el uso energético. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la pirólisis. Si tú tienes un carbón, por ejemplo, y el carbón lo quemáis así nomás, vas a producir calor, una cierta cantidad de calor, ¿cierto? Utilizable. Pero si ese mismo carbón yo primero lo caliento, le saco el gas y el gas lo uso, y después con el residuo también lo quemo, y el sólido lo quemo, es mucho más eficiente. Entonces, efectivamente, lo que hay acá es se trata de maximizar en cada una de las etapas del punto de vista tecnológico, pero con esa frontera, o sea, que es una frontera que viene del hecho de que son procesos térmicos. Si tú quieres un símil con con la energía eólica, es lo mismo que la energía eólica, que tú no le puedes sacar el 100% de la energía eólica porque algo de aire tiene que pasar al otro lado del límite del límite máximo, ¿cierto? De Beth, ¿cierto? Pero bueno, eso mismo acá. Ahora, el detalle, de nuevo, estas cosas son, los ingenieros mecánicos acá son los expertos, y ellos estudian el detalle, o sea, esta cuestión evidente que tiene un montón de cosas que se pueden mejorar, todos los procesos térmicos se pueden mejorar, o sea, antes de quemarlos para que estén en el punto de máxima eficiencia cuando se queman, por ejemplo. Se sella de modo tal que no haya pérdidas de calor, o sea, y los sistemas de aireación, en fin, hay un montón, hay como, qué sé yo, 10 clasificaciones en las cuales tú puedes mejorar la eficiencia, pero efectivamente esta cosa se mueve en esos rangos que yo te dije anteriormente. Ya, profe, gracias. ¿Más? ¿Tiene alguna consulta? ¿Yo, profesor? Sí, dale. Que no me quedó clara como la diferencia entre, por ejemplo, la central termoeléctrica que quema carbón y una que lo gasifique, así creo que se llama, la Ya. gasificación del carbón. No entiendo como Sí, la sí, diferencia sí. entre ambas. ¿No? Económicamente hablando, por ejemplo, no me queda muy claro. Ya, es más caro la más eficiente. Eso, mira, que vi al comienzo, yo creo que explican bien esta cuestión. Mira, lo que una manera la manera antigua, primero te voy a contar cómo era la manera antigua. La manera antigua, en el lado izquierdo teníamos el oxígeno que entra, el carbón que entra, ¿cierto? El agua también entra un poco. Pero lo que pasaba básicamente es que uno quemaba el carbón directamente, ¿ya? Y el agua se iba, como se calentaba, igual que piensa tú, ah, igual que claro, no, un poquito distinto. No,
Ya, pero igual es igual como si tuvieras el calefón de tu casa, pero que en vez de que entrara, que fuera tanto el calor que hay ahí que se produce, que entra agua por un lado y sale gas por el otro. Y de la misma manera. Eh, ya, entonces, si el carbón lo quemamos directamente para producir ese calor, para que el agua que entra por un lado salga después como vapor, eso es la manera más antigua y es la manera arcaica, si tú quieres, de las centrales a carbón, las cuales simplemente se agarraba el carbón, se tiraba a una caldera para quemarlo y con ese calor se hacía pasar agua, ¿cierto?, por ahí para que el agua se convirtiera en vapor y el vapor le pegaba a la turbina, ¿ya? Eh, en el proceso este que estamos viendo aquí en esta pantallita, que es el proceso de gasificación, tú lo que haces, calientas el coal, el carbón, pero no lo quemas. El carbón no lo quemas directamente. No es que el carbón quede rojito y salga fuego del carbón. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí tú no tienes controlado el oxígeno. Entonces la combustión no se produce. No hay una combustión ahí. No están saliendo llamas, sino que lo que está saliendo de ahí es gas hacia arriba. ¿De dónde viene ese gas? Del mismo carbón. El carbón, cuando tú lo calientas, produce gas. Y sale ese gas del carbón. Y queda, como decirlo, el carbón puro, sin gas. Y ese gas que sube donde dice 1, y se aprovecha de dos maneras ese gas. Le pega directamente a una turbina. Si tal cual como está el gas, por supuesto lo limpiamos un poquito, la impureza de las partículas y todo lo demás. Primero le pega a una turbina directamente el gas. Se expande, pum, y con esa expansión del gas hace girar una turbina, que es la turbina 3. Y después con el calor del gas, que sale de ahí, de 3 hacia abajo, hacemos pasar agua ahora. Hacemos pasar agua a través de un... Y que entra como donde dice condenser, ahí, de ahí viene el agua en forma líquida, entra a este serpentín, y donde está el número 4, y ahí está como gaseoso, y sale en forma de gas, y le pega a la turbina número 5. Entonces, tenemos el aprovechamiento ahora de dos maneras del carbón. Uno es en fase del gas directamente, y la otra es combinado, es más eficiente que el llegar y quemar el carbón en forma directa. Es mucho más eficiente este que el otro. De hecho, la mayoría de las plantas de carbón, las últimas que todavía están operando, son de este estilo, más que el primer estilo, que es de llegar y quemar. No sé si se entendió. Entonces, aquí estamos hablando así de una planta termoeléctrica, solamente que es más eficiente que la antigua, algo así, ¿o no? Claro. Igual donde dice ahí abajo exhaust gas, esa cuestión sale a la atmósfera igual, o sea, se ve la fumarola y todo lo demás. Sí. Ya, No, eso me no. tenía confundido. No, esto es una Gracias, planta profe. termoeléctrica. Sí, es una planta Sí. termoeléctrica, perdón. Sí. Cuéntame, Aarón, ¿tú usarías energía de la biomasa en Chile o no usarías energía de la biomasa en Chile? O sea, estudiaría como si es factible aplicarla, pero, o sea, aplicarla en masa, pero creo que definitivamente pequeña sería bueno aplicarla. Ya, súper. Ya, muchas gracias. Eh, ¿Quién? Jo Díaz. Jo, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Y tú qué piensas, Jo, de la biomasa? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que se cortó. O sea, como que se cortó. La misma, Sí. si tú la usarías y por qué, claro. Yo la verdad preferiría usar como otro tipo de energía renovable, como la solar o la eólica.
La biomasa quizás también, pero me gustaría que fuera más como con residuos orgánicos, como por ejemplo, si existiera como lo que dijo delante, Ujú. como una estructuración con respecto a la basura, tipo de cosas, pero no como los forestales o los árboles, ¿sí? No. O plantar para, no, tampoco. Para generar energía, a mí no me gusta personalmente, pero por eso utilizaría como energía renovable la solar o la eólica. Eso, Ajá. esa es mi Ok. opinión al respecto. Muchas gracias, Jo. Eh, eh, que les vaya, les deseo desde ya que les vaya muy bien en el control. ¿Ah? Ya les va a dar más detalles, Gabriel, de cómo lo vamos a hacer y qué estructura va a tener. ¿Ah? No sé si, Gabriel, ¿quieres decir algo tú antes de terminar? De que mañana vayan al auxiliar porque vamos a hacer o sea, voy a presentarles la estructura del control que vamos a terminar de conversarla con el profe y además voy a tener un cierto tiempo para como un horario de consultas para el control. Así que si tienen cualquier duda, comentario, para que mañana se pasen por la auxiliar.